Vidas en Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias una vez más por conectarte a este episodio. Le damos gracias también a esos hermanos que también crean contenido, que han estado posteándonos en sus redes sociales, que han hecho videos en los cuales nos han mencionado. Los bendecimos y les damos todas las gracias. Esperamos que el Señor siga usando sus plataformas para poder llevar su evangelio. La buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos hoy la vida eterna. Así que vamos a estar presentando un tema bastante importante. Es muy conocido, se habla mucho, que es acerca de Proverbios capítulo 27, verso 17, que dice que hierro con hierro se afila, y asimismo un amigo afila a otro amigo. Estoy parafraseando porque yo uso usualmente Reina Valera y la manera como lo presenta Reina Valera es un poquito... Una palabra que digamos aguza. No se usa hoy en día, que se dice aguza. Pero afilar creo que es algo que todos conocemos y podemos entender que es así. El hierro con hierro, el hierro afila a otro hierro y asimismo nosotros unos a los otros como amigos. He escuchado mucho este verso siendo presentado en podcasts, en prédicas, personas hablando al respecto, y siento que se está hablando más de lo que se está viviendo. ¿Por qué digo esto? Siento que en muchas ocasiones, o la manera en cómo se está creyendo o se ha creído hasta ahora, de que se vive el evangelio o se vive allá en el exterior, o sea, digamos nuestro día a día, es que cada quien vive en su círculo, cada quien tiene su burbuja, cada quien está hecho por hacer sus cosas y las otras personas no le tienen que importar. Nosotros hemos sido fieles a lo que predicamos, a lo que el Señor nos manda hacer, y es que nosotros no podemos hacer esto solos. Y queremos usar este verso para seguir haciendo hincapié en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es a vivir en comunidad, a poder amarnos los unos a los otros como dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa base vamos a partir de este día, queriendo que esto nos acerque más, primeramente a Dios, y segundo, a nuestros hermanos que también están viviendo lo mismo que nosotros, están viviendo la misma fe, están perseverando en la carrera, como dice el Señor, perseverando en la carrera hasta el final, cuando seamos tomados o Él regrese en su retorno glorioso. Así que con eso empezamos el tema de hoy. Amén. ¿Yo? Ok. Bueno, realmente el tema, como lo habíamos escrito, el título es Forjados por Dios y afilados por el prójimo. Obviamente el afilado habla del versículo que acabas de leer, pero sabemos que el mismo Señor nos formó, o sea, cada uno de nosotros. La palabra dice que el Señor nos formó desde el barro, de la tierra como tal, y Él sopló aliento en la nariz de Adán y ahí los creó. Así creó Dios al hombre. En Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir. El Señor es el que nos forma. Obviamente está el versículo de Proverbios que acabas de leer, que dice: el hierro con hierro se afila y el hombre afila el rostro de su amigo. Entonces, bueno, para ahí ya podemos empezar. Yo quería traer a la mesa el tema de que actualmente se está viviendo un tema con los jóvenes, con el tema de que ellos no se saben cómo relacionar con las personas. Por un tema de la tecnología, que siempre andan con un teléfono. También he escuchado mucho los famosos niños de pandemia, que son estos niños que nacieron en pandemia o que estaban muy pequeños en pandemia y pasaron todo ese año sin ver a más nadie, solamente a sus papás. Exacto, no convivieron con más nadie. Y muchos papás dicen que esos niños tienen problemas para relacionarse con otras personas. Entonces, mi punto es lo que tú estabas diciendo, que si uno no se relaciona con los demás, ¿cómo tú logras empezar a pulir esa personalidad que uno tiene o el temperamento? ¿Cómo tú afrontas las situaciones si tú no te ves en ninguna? Si tú no sabes cómo lidiar, no sé, cuando alguien te dice algo que no te gusta, cómo tú reaccionas a alguien que te gritó, te pasó algo, cómo tú solucionas, o se ahogan en un vaso de agua. Sabemos que cuando uno es adolescente, uno hace un drama de todo y quizás los adultos te van a decir: ay, pero
eso no pasa nada, pero uno cree que eso es el fin de la vida, porque quizás te agarran desapercibido, no te agarran preparado, son cosas que te sorprenden, pero o sea, yo me he dado cuenta que nada más tú te das cuenta o cambias tu actitud cuando te pasan las cosas. Y también a veces no escuchamos a los demás. Sí, yo pienso que la comunidad es clave para nosotros. O sea, nosotros con las demás personas es como nos vamos creciendo, nos vamos moldeando, nos vamos afilando, como dice el título. Y Relacionándote. Entonces, quería dar un ejemplo con mi propio hijo. Él, desde pequeño, o sea, siempre ha estado con nosotros y él, obviamente... Es un niño de pandemia. Sí, prácticamente, toda esa época, obviamente, él todavía no estaba para ir a la escuela. Y tú lo veías a él y él todavía sigue siendo un poco así, pero a él le cuesta mucho relacionarse con otras personas. Y de repente hay gente que él no conoce o que no lo conoce desde hace mucho tiempo y no le tiene hablan y él confianza, simplemente los ignora. Pues es como que si no estuvieran hablando con él. Uh-huh. Pero cuando él comenzó a ir a la escuela, o sea, ya tú ves el cambio. Él ahora, tú lo ves jugando con los niños, tú lo ves hablando con los niños. Obviamente él ha ido creciendo, se ha ido afislando como tal, porque él ya se está relacionando con más personas. Pero obviamente, como anteriormente no tenía ese roce con las demás. Obviamente para él le costaba demasiado. Claro, porque siempre estás en tu lugar seguro. Exacto. Y en tu lugar seguro se supone que siempre todo está bien y tienes todo lo que necesitas. Pero cuando tú sales al mundo, no todo es color de rosa. Sí. Y ahí es cuando tú te das cuenta de tus actitudes, cómo tú reaccionas, cómo es la gente. No todo el mundo es bueno, hay gente que sí es buena. Y nada, y el tema de solucionar, de cuando uno aprende o te toca solucionar a ti, porque ya cuando tú vas creciendo ya no solucionan tus papás por ti. Ahora te toca solucionar a ti tus cosas y sacar todas las cosas adelante por ti. Y el tema de que uno esté preparado psicológicamente para afrontar todas esas cosas es fuerte. Y muchas veces no lo hacemos solos, lo hacemos con ayuda. Porque alguien nos dijo, porque alguien nos dio un consejo, no sé, fuiste al psicólogo, estás en la iglesia y le pediste consejería a los pastores porque quizás no sabes qué decisión tomar en cierta situación. Pero ¿qué vemos ahí en común? Personas, comunidad. Estamos llamados a vivir en comunidad, no estamos llamados a vivir solos, porque también actualmente se habla mucho o muchas personas tienen por necesidad, por gusto, estos trabajos freelancer que son trabajos desde la casa, que lo haces desde la computadora o desde el teléfono. Y he visto muchas personas que trabajan así, que dicen, sí, ok, al principio yo estaba súper emocionado con mi trabajo freelancer, pero al mismo tiempo, el tema de perder el roce diario con las personas me ha hecho como tener una vida muy solitaria. Y hay gente que no le ha gustado y hay gente que ha optado por volver a un espacio de trabajo. Presencial. Que sea presencial, exacto. Entonces, como que por mucho tiempo, o quizás cuando eso estuvo como el boom, ay, bueno, sí, hago el trabajo de la casa, estoy solo, o todos de la casa, todos de la casa. Pero, por ejemplo, con lo de la escuela, aquí también, y bueno, me imagino que también en otros países, el homeschool. Es súper peligroso también por lo menos hablando de la época del confinamiento, de la pandemia, que muchas personas que quedaron con ese tipo de trabajo o que tuvieron que hacer ese tipo de trabajo y que hasta la vez siguieron. Sí, que le cambiaron la modalidad. Esas personas, muchas se han visto con problemas de depresión, otras se han enfermado, se han puesto obesas, o sea, sí. Porque obviamente siempre están en su casa, no tienen actividades. Y, o sea, eso es un ejemplo que quería dar, pero también con los niños, hemos visto que han salido niños que cuando crecen, o sea, literalmente son psicópatas, otros que van y matan a personas, cosas muy, o sea, muy heavy, pues. Entonces, obviamente, cuando tenemos una comunidad, cuando nos relacionamos con otras personas, ahí como nos vamos moldeando, vamos creciendo, vamos entendiendo
O sea, como llevando el camino que debemos llevar correctamente. De relaciones. Ajá. Exacto, pero vas creciendo, literalmente vas creciendo. Yo tengo Hebreo 10:24 que dice, y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto nos habla como la comunidad nos impulsa a crecer. Y cuando hablamos comunidad, para mí es imposible relacionarlo automáticamente con la comunidad, la iglesia. La iglesia. Por ejemplo, a mí realmente yo he estado en 2 iglesias durante mucho tiempo y cada una me ayudó de diferentes maneras. Obviamente a crecer en las temporadas que estaba de diferentes maneras. Entonces, pero yo me veo ahora en esta comunidad que estoy ahorita como las personas que me rodean me han impulsado a crecer. Me han impulsado el mismo pastor. Es como él tiene un liderazgo muy, muy fuerte y no tiene un liderazgo también que quiere como que es para él, sino que él sabe y tiene la convicción de que él es llamado a preparar a personas al liderazgo. Entonces, eso directa o indirectamente, por lo menos a mí, me ha ayudado a crecer un montón, me ha estimulado a hacer cosas que yo nunca me imaginé. Es como que jamás en la vida yo pararme ahí, yo no puedo, o yo no puedo hacer esto. O sea, yo me limitaba mucho porque yo no sé por qué me limitaba mucho, la verdad. Uno ni se imaginaba. Exacto, uno ni se imaginaba. Pero en sí, él nos ha impulsado a crecer más de lo que nosotros nos imaginamos crecer. Obviamente, también uno empieza como a probar estas cosas y dice, bueno, pero yo sí puedo. ¿Realmente este será mi llamado? ¿Será que es por aquí o será que es por acá? Pero nos necesitamos, o sea, nos necesitamos. Por ejemplo, hay días que yo he estado súper insegura que me toca hacer algo y cuando me termino de hacer todo, se me acerca alguien como que lo hiciste genial. O tranquila, todo va a estar bien. O tal vez lo puedes hacer de esta manera, no estés nerviosa la próxima vez, o este es un consejo que yo te doy, o un tips que yo te doy. Y de verdad, para mí ha sido, o sea, demasiado gratificante en mi corazón de que la comunidad, a pesar de cualquier cosa, nos hemos apoyado y hemos crecido. Entonces, quería decir eso. Sí, es muy importante lo que se ha hecho acerca de la comunidad y tú tienes mucha razón en lo que dices de que a ti te sirvió y a la mayoría nos ha servido. Todos nosotros fuimos a nuestra escuela, fuimos a nuestro liceo, algunos fueron a la universidad y se relacionaron con personas. Hoy en día lo que yo siento que este verso nos está enseñando es con qué tipo de personas nos tenemos que relacionar. Cuando vivimos nuestras experiencias allá afuera, podemos notar de que no todas las personas con las que estamos a nuestro alrededor son esas personas que nos van a afilar. Son esas personas que nos van a hacer crecer y nos van a ayudar a nosotros a poder enfrentar ciertas situaciones. Yo pienso que la persona que realmente te afila, la que nos ayuda, que es básicamente el tema que estamos hablando hoy, es aquella que también está en la misma onda que tú, para decirlo en una palabra simple, que está buscando al Señor, que está sirviéndole al Señor, que es temeroso de Dios. Esa persona que te hace responsable de alguna manera de tus acciones. Es decir, cuando tú estás en un grupo y tú sabes de que ciertas acciones tú no las puedes hacer porque no es el grupo correcto para hacerlas, tú empiezas a entender como que, ¿por qué no es el grupo correcto para hacerla? Y empiezas a entender cuál es ese ambiente. Es decir, en qué se está moviendo ese grupo, en que las personas que están allí, cómo verían la manera como yo actúo en mi casa. Si la manera como actúo en ese grupo, o lo que yo pienso que podría hacer en mi casa, que no puedo hacer en ese grupo, entonces te hace pensar o cuestionar de que si lo que haces en tu casa es realmente lo que está bien, o lo que te está refrenando a hacerlo, puede que no esté bien. En mi opinión, la mayoría de los casos, cuando estamos en un grupo así, por ejemplo, tú te abstienes de no hacer algo que harías en tu propia casa es porque lo que estás haciendo en tu casa no es lo correcto. Y pasa mucho en el ambiente cristiano, de que muchas personas actúan de manera diferente por el simple hecho de que están en la iglesia, de que están en el grupo pequeño, de que se reunieron a cenar, a almorzar, a tomarse un café con los muchachos de la iglesia, la comunidad. Pero nos olvidamos de que
Dios está en todos lados. Sí. De que Jesús te ve justo Donde donde estés. Y a lo que quiero llegar en este momento es en que nosotros, o sea, nuestro grupo de personas, tiene que hacernos cuestionar la manera en que nosotros vivimos. Y pienso que eso es Claro. parte de lo que nos afila. Sí. Y obviamente cuando digo cuestionar es que nos ayude a entender de que esa persona, ese grupo de personas nos está haciendo ver la vida de la manera como lo menciona la palabra. Entonces ese es debería ser nuestro deseo de buscar el tipo de persona que nos haga crecer en el Señor. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que para nosotros mismos esos hemos sido el uno con el otro. Ese tipo de persona que nos ha ayudado a crecer. Como tú me has ayudado a mí, yo te he ayudado a ti, así hemos estado en conjunto y en eso se basa la comunidad. Sí, mira, escucha lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios será quebrantado. O sea, vas a caer. Vas a ser ese quinto necio. Como dice el dicho, si estás con 5 flojos, vas a ser el sexto flojo. Literalmente. Y a veces uno piensa que, no, yo tengo unos amigos que hacen tales cosas, pero yo no caigo en eso, porque yo sé quién soy yo. Pero tú tampoco estás ahí con un propósito, sino que simplemente estás ahí. Pues si tú estás ahí porque tú estás predicándole la palabra y le estás llevando el mensaje a esos amigos, ok, y también tienes que saber tus límites, hasta qué punto o qué compartes con ellos y qué no compartes. Hablando de cosas físicas, cosas que hagan. En la práctica. O en qué conversaciones te involucras. Porque no es nada más, ay, no, pero es que ellos son mis amigos, entonces tenemos que amar a todos. Sí, pero ya si tú tienes un entendimiento, ¿qué le estás sumando tú y tú le estás y preguntarse, yo le estoy llevando el mensaje a esos amigos míos? Yo estoy predicando, yo estoy viviendo la palabra para que esos amigos míos que andan en eso vean un cambio en mí. O sigo siendo el mismo con ellos y como tú dices, y cuando estoy con mis amigos cristianos o cuando estoy en la iglesia, soy el cristiano. Claro, pero esa convicción te la da el mismo Espíritu Santo. Claro, claro. Esa convivencia con el Claro. Señor que te hace ser, como tú dices, la misma persona en todos lados, que me hace no ser una persona cambiante. En Santiago podemos ver que la persona doble ánimo va como la ola del mar, de un lado Sí. para el otro, y nunca es tomado en serio de una manera espiritual, de una manera de verdad como una persona que valga la pena tener alrededor. Y eso es lo que tratamos de no ser nosotros. Nosotros queremos ser lo que el Señor dice que seamos, no lo que el grupo social dice que nosotros Todo el seamos, mundo dice eso. sino de que nosotros seamos capaces de poder a enfrentar la vida o relacionarnos con las personas o afrontar las situaciones en base a lo que dice el Señor en su palabra. Sí, yo una vez leí algo que dice, si tú crees que tus amigos no importa o con quién te la pasas no importa, piensa en esta historia de la Biblia donde el paralítico estaba tirado y vinieron sus amigos a llevarlo a que Jesús orara por él. Y eso a mí, yo siempre se lo digo a Victoria. Y Victoria como que sube los ojos hacia arriba porque ya Ay, es como mamá. que, mamá, por favor, ya sé. O sea, mamá, ella se la sabe toda. Entonces, y es real, o sea, Sí. si tú estás con un grupo de gente que está en malos caminos, obviamente no hay necesidad, o sea, no es que deseches a esta gente porque Dios no nos desechó a nosotros. Claro. Es que realmente sepas que si eso no es el momento correcto, que tú no estés firme en lo que realmente Dios dice de ti, tú estás caminando o tratando de caminar en el Evangelio, primero reafírmate tú y si quieres ayudar a los otros, ora o espera que el Señor haga la obra en ti. No es que desechemos a la persona porque sean diferentes o porque ya tú no eres igual, porque realmente no vamos a ser igual. Cuando conocemos a Cristo ya no volvemos atrás, ya no volvemos a ser igual. Pero es importante eso, pues que sepas que siempre los amigos son influyentes, o Sí. sea, porque nosotros somos humanos y porque realmente a veces tomamos decisión que la sociedad quiere o ve bueno. Y ya cuando somos nuevas criaturas que nacemos de nuevo o cuando realmente ya el Señor nos dio una convicción, ya vamos a querer tener una sola verdad, que es la que hay, empezando por ahí. Entonces, no es que desechemos a las personas porque sean o no porque sean diferentes, porque ya tú eres diferente. Entonces, empieza a caminar en esta verdad y después que tú estés bien, empezar a
orar por esas almas que realmente Dios tampoco los ha desechado. Entonces eso también. Claro, o sea, ser como tú dijiste, tú mismo. Exacto. Y ser tú el que la influencia en tus amigos y no es ellos que sean la influencia en ti. Exacto. Yo quería hacer una pregunta ya basada en lo bíblico, no sé quién quiera responderla, que la pregunta dice, ¿qué significa ser barro en manos del alfarero? Bueno, como tú dijiste al principio, Dios es nuestro creador, fue el que nos formó, y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que nos bautizamos, que empezamos a caminar y a quitar todas esas cosas que tenemos en nuestra vida que no le agradan a Dios, Él es el que te moldea. O sea, somos esa vasija de barro. Imagínate, somos esa vasija de barro. Imagínense cuando, ¿sabes? Cuando una persona que se dedica a hacer... Un alfarero. Un alfarero que hace figuras con la arcilla. Imagínate que somos esa vasija que ese alfarero está moldeando, que en este caso sería Dios. Cómo nos va quitando todas esas cosas y nos va embelleciendo, nos va haciendo más lindo. Después que eso lo cocinan, lo pueden pintar. Sí, y luego es una pieza súper hermosa. Imagínate que nosotros somos eso. Y así es que Dios hace con nosotros en nuestra vida. Y se supone que todo en nuestra vida empieza a dar frutos. Empezamos a obedecer a Dios sobre todas las cosas para que todas las decisiones que tomemos y le agraden a Él y que todo lo que hagamos en nuestra vida tenemos que ponerlo en oración para podernos guiar, para que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Pero cuando tenemos de verdad esa relación con el Padre y de verdad decidimos escuchar su voz, todo empieza a cambiar. O sea, como que es como la vida le va, como que el ruido de la vida empieza como a bajar o le tenemos que bajar a ese ruido. Porque si nos dejamos llevar por la angustia, la desesperación, la rapidez de hoy en día, no me alcanza el tiempo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Sí, pero bueno, respira y recuerda que tienes a un Padre que todo lo ve, que está contigo en todo lo que haces, pero que Él está esperando que tú lo tomes en cuenta en todo lo que haces, no para lo que te conviene, sino en todo lo que tú haces. Vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Y como tú dices, o sea, el tema de las amistades, los entornos, y hablo por experiencia propia, desde que yo me involucré de verdad en la iglesia y tengo un círculo de amistades que están en lo mismo que yo. O sea, yo he crecido y de una manera espiritualmente como nunca en mi vida. Como nunca en mi vida. Muy importante. Todo bueno. Ok, aquí les voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué tipo de persona ha usado Dios en sus vidas para afilarlos o a moldearlos? Afilarlos y moldearlos. Todos debemos tener algunos. Sí, yo podría responder esa. Sin nombres. Que es importante. Pero yo sí pasé, bueno, yo creo que como dice Argeni, todos pasamos por, Sí. tenemos una persona que recordamos porque nos ayudó a formarnos. Otro filo ahí. Ajá, nos ayudó a afilarnos. Pero yo en particular, hace un tiempo me tocó compartir el liderazgo y todos sabemos lo que es compartir liderazgo. Es un problema de ego, es un problema de actitud, de amor, de empatía, de que queremos que las cosas se hagan de una manera, si se hacían de una manera. Pero cuando entendemos que obviamente tenemos que llegar a un acuerdo para poder seguir en la actividad o sea lo que sea que se iba a llevar a cabo en la iglesia, tú tienes que estar abierto a poder afilarnos unos a los otros en amor. Sí. Porque siempre van a haber desacuerdos, siempre va a haber... Nosotros tenemos un podcast y no siempre estamos de acuerdo y no siempre... Por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Un ejemplo bastante tangible. Palpable, sí.
Pero aún así entendemos que hay unos que van a tomar unas decisiones, otros que pueden decir, mira, esa decisión no estoy de acuerdo, entonces vamos a tratar de llegar a este acuerdo. Pero en esa ocasión, justamente, con la persona que me tocó compartir liderazgo, estaba cerrada totalmente a cualquier opción que yo le pudiera dar. Yo me acuerdo que yo me frustré muchísimo y yo era como que, pero ya va, ¿pero por qué? Eduardo también estaba conmigo en ese entonces. Y yo me acuerdo que yo salí de esa reunión llorando y frustrada porque yo le dije como que, Eduardo, ¿cómo es posible que esta persona no haya tomado en cuenta todas estas cosas que nosotros habíamos planeado y no sé qué más? Y Eduardo Pacífico, como él normalmente es, como que tranquila, todo va a estar bien, o sea, deja que Dios haga lo que tiene que hacer y todas esas cosas que realmente uno sabe, pero que en la frustración y en el ego y en todas estas cosas, cuando tú te estás formando como líder, pues tú no entiendes. Entonces, no estoy diciendo que yo estaba 100% mal o que ella estaba 100% bien, sino simplemente era un tema de madurez espiritual. O sea, era el punto de sacar esta actividad adelante. Entonces, básicamente lo que me dijo Eduardo fue, Natacha, vamos a hacer algo. Vamos a dejar las cosas de esta manera. No te frustres. Dios es Dios. Finalmente se van a hacer las cosas como Dios quiera. Y yo no le quería hacer caso. Entonces yo era como que no, a mí no me parece, porque imagínate, porque entonces esto y lo otro. Y finalmente Dios de verdad empezó a hacer algo en mí. Yo creo que Eduardo arrodillado todos los días como que esta mujer se quede tranquila y que deje Dios ser Dios. Y yo dije, ¿sabes qué? Me rindo, Señor. Rindo esto a ti. No voy a decir que yo amé a la persona en toda la actividad, al contrario, que yo dije, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ella hizo o todo y salió bien o no. Realmente sí todo salió muy bien y nosotros nos dimos 2 pasos atrás, pero a mí me enseñó una lección gigante y fue primero lidiar con el ego, porque a veces las cosas no van a salir siempre como tú quieras. Número 2, me enseñó a amar a esta persona tal cual, como ella es, que es importante. Y Lo más ahora, importante, sí. y ahora yo recuerdo esa época o esa temporada de mi vida que para mí fue difícil, como una formación de liderazgo. Fue como que literalmente Dios nos usó. A lo mejor ella aprendió cosas de mí, no lo sé. Pero yo sé que todo lo que Dios quería que yo aprendiera en esa situación, yo la aprendí. Entonces, ahorita la amo, digo gracias a Dios por su vida. Y tomo eso como un testimonio de que, o sea, nosotros no siempre tenemos que estar de acuerdo, solamente tenemos que buscar la madurez espiritual, la madurez de Cristo, porque realmente, ¿qué es lo que quiere Cristo con esta actividad? No lo que quiere Natacha con esta actividad, o qué es lo que quiere esta persona con esta actividad, o qué es lo que... No, ¿qué es lo que quiere Cristo en esta actividad? ¿Cómo se quiere glorificar Dios? ¿Cómo? O sea, siempre pensando en Dios, en Cristo, y dejar tu ego y tu carne a un lado y amarte. Obviamente, no estoy diciendo, como digo, que una de las dos estuvo bien o mal, pero yo estoy segura que por lo menos yo le saqué el 100% a esa situación. Me encanta, Pero me bueno. encanta. Muchas veces así las personas que son difíciles hacen que salga o sea, que se revelen nuestras debilidades. Sí. Y me gusta porque también después de eso te llevó a depender de Dios, a buscar más de Dios, a depender más de Dios. Entonces, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta y la última la voy a responder yo. ¿Cómo? La otra dice, ¿cómo podemos ser instrumentos? Viene ya después de esa pregunta de Natasha, o sea, tiene que ver, ¿cómo podemos ser instrumentos de afilamiento para los demás sin herirlos? Wow. Eso me toca a mí. Bueno, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, de que siempre tenemos que estar preparados para dar una respuesta, pero cuando demos la respuesta, la demos con amor y reverencia. Y pienso que esto aplica en todos los sentidos. Una, cuando estén cuestionando nuestra fe. Otra, cuando nosotros estemos exhortando a alguna persona que haga o que vuelva su mirada al Señor. Otra, cuando estamos evangelizando. Otra, cuando estamos tratando de consolar a alguien. Siempre. O sea, pienso que este verso aplica para todo lo que hacemos en nuestras vidas. Preparados, pero cuando lo hagamos, hacerlo en el amor. Pienso que una de las maneras de hacerlo en amor es recordar siempre que nosotros fuimos amados primero. Tú lo mencionaste hace un par de episodios y dijiste que sentías ese gran amor de Dios porque
porque Él te amó primero. Te guardó desde tu juventud porque cuando entendiste y llegaste a sus pies, habías entendido que él te había amado primero. Entonces pienso que la clave es entender que nosotros no merecíamos ser amados, porque dice la palabra también que por cuanto todos hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y sin embargo Él nos ha amado. O sea, nosotros merecíamos todo lo que le pasó a Jesús, sin embargo Él decidió amarnos de tal manera de que envió a su Hijo para que muriera por todas esas cosas que nosotros sí merecíamos. Él sin merecernos. Entonces recordar todos los días de que nosotros no merecíamos la gracia y se nos fue otorgada sin merecerla. Y que yo lo repetí, merecerla, pero bueno, el punto es eso, que no merecíamos la gracia, el Señor nos la dio. Así nosotros tenemos que ser con otras personas. Sí. Nosotros estamos buscando crecer en el Evangelio porque amamos a Dios. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, es fascinante leer a Dios, la historia de Dios. A veces decimos, no, que la palabra tiene historias de los hombres y toda la cosa. No, pero el héroe de la historia es Dios. Cuando leemos la manera en cómo falló el ser humano, vemos a Dios interviniendo en amor. Vemos a Dios interviniendo de una manera especial porque Él es el héroe de la historia. Entonces, cuando vemos lo fascinante que es el Señor, nosotros queremos ser, digamos, correspondientes a ese amor que Él nos ha dado. Entonces, la manera como nosotros exhortemos a otra persona no le puede faltar ese mismo amor que nosotros hemos recibido. Entonces, pienso que sí es necesario que nosotros crezcamos en una comunidad donde seamos capaces de decirnos las cosas. Porque también cuando vivimos en una comunidad donde de todo es buenista, la única manera que yo te pueda decir algo sea lo bueno, lo que yo pienso que hiciste bien, imposible te voy a mencionar lo que siento que no me gustó, porque entonces, ¿qué vas a pensar? Si vivimos en esa comunidad es porque no es una verdadera comunidad de amigos. La palabra dijo nuestro Señor Jesucristo, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo tú eres capaz de poner la vida por alguien a la cual ni siquiera eres capaz de decirle en su cara, mira, bro, ¿qué pasó ahí? Entonces yo pienso que si nosotros crecemos realmente en una comunidad donde somos capaces de decirnos los unos a los otros, bro, excelente, te la comiste aquí, pero también somos capaces de decir cuando no se la comió, pero cuando hizo las cosas que no eran bien, cuando le habló a otra persona sin amor, cuando actuó delante de un grupo de personas mal y no mostró a Cristo, y somos capaces de decírselo, ese es el tipo, o sea, en amor, ese es el tipo de amigos que queremos tener. Ese es el tipo de amigo al cual nosotros estamos afilando, y ese es el tipo de amigo que va probablemente a afilarnos a nosotros también. Mientras nosotros estamos afilándolo a él nos está afilando a nosotros con su respuesta o su manera de actuar. Entonces pienso que, para responder tu pregunta clave, hacerlo en el amor es pensar todos los días en que a nosotros nos amaron primero. Me encanta. Muy bueno. O sea, corregir con amor, y con humildad, por supuesto, y sin orgullo. Brutal, me gusta. Y bueno, la última pregunta era ¿qué historia bíblica refleja esta idea de ser formados por Dios y afilados por otro? Entonces, yo quería cerrar con la historia de José, el soñador. Esa historia es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y bueno, yo creo que todos la conocen, quizás algunos no sepan muy bien esa historia, pero José básicamente era una persona que tenía en esa época 10 hermanos, todavía no había nacido Benjamín. Esos son los hijos de Jacob. Y él era una persona que Dios le hacía soñar, y él veía, o sea, Dios le interpretaba los sueños. Y sus hermanos le tenían envidia porque su papá lo amaba más a él porque era el hijo menor. Entonces estos hermanos en envidia lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y él, cuando llegó a los egipcios, como era una persona que era estudiada, o sea, él sabía porque su papá lo ponía a leer y todas esas cosas, y era una persona bastante correcta delante de los ojos de Dios. Entonces Dios le dio gracias con esa gente. Y resulta que a él le dieron un puesto ahí, bien calidad. Y resulta que esa persona que lo compró a él como esclavo, su esposa lo quería tomar como para acostarse con él. Y obviamente, como él tenía temor de Dios, él la rechazó. Entonces la tipa se inventó de que él la quería violar. Una broma demasiado loca esa historia. Y resulta que él fue injustamente preso. Lo mandaron a la cárcel por la mentira que dijo la tipa. Entonces ahí vemos que él
o sea, pasando toda su vida, iba pasando por momentos de dificultad y cosas injustas. Que eso lo iban haciendo él afilarse. Entonces, finalmente, él logró salir de la cárcel porque, léanse la historia cuando puedan, Sí. pero a mí me encanta. Pero Dios usó todas esas cosas para hacerlo crecer y finalmente Dios o sea, él tuvo un propósito demasiado grande. Lo que él logró hacer al final fue prácticamente gobernar Egipto entero. No, él no era el faraón, pero era la mano derecha del faraón. De ser un esclavo, de haber estado preso, terminó siendo prácticamente como el faraón de todo Egipto y hacer el mandato más grande que había en esa época en la tierra, pues, como el gobierno más grande, mejor dicho. Como el vicepresidente. Sí, entonces, como Dios va por personas te va afilando para un propósito más grande que uno no sabe. Entonces quería decir esa historia porque me encanta. Está buena, está buena. Vemos cómo Dios hace que todas las cosas obren para bien. Hoy en día hemos estado escuchando muchas historias de pensar que todo, para los cristianos, todo tiene que salir bien, todo tiene que ser el color de rosas y sabemos que no es así. Eso es completamente incongruente con lo que dice la palabra. Y ahí podemos ver una vez más a una persona que le fue usada maldad para causarle daño. Sus hermanos vienen, lo entregan, lo venden, pero vemos otra vez al héroe de la historia poniéndolo en el lugar especial, haciéndolo gobernador sobre la tierra, etcétera. Porque al final de cuentas, nuestro Dios es el que merece toda la gloria, es el único que es capaz de cambiar lo que el ser humano ha creado para el mal, lo que el enemigo ha preparado para que nos cause dolor o terror. Él le da la vuelta de 180 grados y hace que todo gire a su voluntad y que todo marche de la manera como tiene que marchar. Así es. Si hay algo que tienen que agregarle. Sí. Dios estaba forjando su carácter para lo que le venía más adelante. Correcto. A veces uno dice, wow, porque estoy pasando por estas dificultades, pero Dios te está haciendo crecer para algo más grande. Sí. Y cuando vivimos, por ejemplo, en comunidades correctas donde tenemos esas personas a nuestro alrededor que nos están constantemente afilando, después cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones o vemos a las personas que están no viven lo mismo que tú vives, pero están haciendo cosas que no son correctas, tú sabes cómo actuar, tú sabes cómo reaccionar, sabes cómo manejarte y sabes cómo ser de apoyo, cómo ser la luz, porque ya tú estás recibiendo esa madurez espiritual de la que habló la Fren ahorita hace unos minutos. No sé. Brutal. O sea, entonces en conclusión, el Señor nos forma, pero son esas relaciones lo que afilan nuestro carácter y nos hace más fuertes y tener más fe en Dios. Entonces, Sí, buenísimo, me encantó. Sí. Bueno, gracias por vernos, gracias por ver el episodio pasado. De verdad, ese fue un episodio bien especial, emocionante y bien sensible para todos. Esperemos que esto sea de bendición para ustedes. Recuerda suscribirte, por favor, que eso nos ayuda mucho a nosotros. Enciende la campanita para que te avise todas las semanas que subimos nuevo episodio. Dale like, comenta y comparte. Bye. Bye.